Hola estudiantes, el tema que vamos a trabajar esta semana es el tema de los totalitarismos, bien, que surgieron en Europa en el periodo entre guerras, vale decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que tuvieron un impacto significativo en el desarrollo del- de la historia de la primera mitad del siglo XX. ¿Ya? Cuando hablamos de totalitarismo estamos hablando de un régimen, de una forma de gobierno que tiene la característica primero de ser un sistema de gobierno donde el poder está concentrado en una persona, solo en una persona, que es el jefe. ¿Ya? Y el jefe lidera un partido político que es el único que existe en el país. ¿Ya? Por lo tanto, todos los derechos individuales, o sea, todos los derechos que tienen las personas se eliminan, se abolen, por lo tanto, se eliminan. Y eso lleva, por lo tanto, a que el Estado y el gobierno, por lo tanto, que acá pasan a ser lo mismo, dirigen y controlan la vida de las personas, cómo viven, qué hacen, qué no hacen, y eso lo hace ser, por lo tanto, un tipo de gobierno donde hay un control casi total de las personas. El problema es que, bueno, trata de establecer un control sobre las vidas privadas y ahí hay un problema importante, pero en este caso sí se logra generar un control bastante estricto de la vida de las personas. ¿Ya? Tenemos el sistema de Hitler, nazismo, en Alemania, y tenemos el estalinismo en la Unión Soviética como los más importantes, y a eso se agrega también el fascismo en Italia. Bien, por lo tanto, el Estado ejerce el poder sin divisiones, sin que haya un grupo que lo cuestione, porque quien cuestionaba el poder era eliminado y fuertemente reprimido, por lo tanto, ¿ya? Tenían sistemas fuertes de control, campos de concentración donde se enviaba a las personas que pensaran distinto o que tuvieran una característica que no quisiera el gobierno, como los gulag, por ejemplo, en la Unión Soviética, ¿ya? Los principales fascismos, como les decía, Italia, Benito Mussolini, el líder, ¿ya? En Alemania, Adolf Hitler y José o Joseph Stalin en Rusia, posteriormente Unión Soviética, ¿sí? A pesar de que obviamente estos sistemas de gobierno se dan en tres países distintos, con nombres distintos y con características propias, por supuesto, hay algunas características que encontramos que están o que son comunes. Primero, un líder carismático, una persona que llamaba la atención de la masa, de la gente, que era simpático, agradable, y que por lo tanto era muy querido, o se hacía querer por las personas y eso llevaba a que finalmente las personas lo siguieran casi ciegamente, sin cuestionar nada. Además de que los pocos que de cierta forma pudieran cuestionar a este líder sufrían penas importantes, como les había dicho. Un partido político único, todo el resto por lo tanto estaban prohibidos. El Estado controlaba totalmente la vida de las personas, como les había comentado. También controlaba los medios de comunicación, los diarios, la radio, solamente podían decir lo que ellos quisieran, ¿sí? No había la posibilidad de publicar alguna noticia que no fuera las que planteaban los medios oficiales. Fuerte represión, como les había comentado, el que pensaba distinto, el que hacía algo que no le gustara al régimen, eh, corría un destino bastante cruel, en muchos casos la muerte, ¿ya? Y por último, la celebración de actos masivos, actos de masas, donde estos líderes concentraban a gran cantidad de personas para poder demostrar su poder. Ya mientras más personas pudieran convocar, más poder tenían. El primer régimen que vamos a ver es el fascismo en Italia, liderado por Benito Mussolini y que surge post
Primera Guerra Mundial, donde Alemania es parte del bando vencedor, perdón, es parte del bando vencedor, pero los beneficios que obtiene son pocos y por lo tanto, más que beneficios, más que podamos decir beneficios, al contrario, se vieron perjudicados, pues tuvieron que gastar dinero en la guerra y eso trajo consecuencias en, digamos, en su economía, inflación, desempleo, movimientos sociales de la gente que estaba muriéndose de hambre, literalmente, ¿ya? Y eso obviamente frustró a la masa, a la población, y comenzaron a surgir movimientos como por ejemplo el de las camisas negras. Movimientos radicales, por lo tanto, radicales, que llevaron al surgimiento de este régimen. ¿Cómo llega al poder Mussolini? Con una marcha, que lleva a su movimiento, ¿ya? Que lleva a su movimiento a Roma, y el rey de Italia, perdón, que se llamaba Víctor Manuel, ¿ya? ¿Qué hace? Tener miedo, al tener miedo, le entrega el poder a Mussolini, ¿ya? Mussolini asume el poder, por lo tanto, eh, desde 1924, y lo primero que hace es crear una policía secreta que comienza a buscar personas que violaran los que planteaba, ¿ya? Eh, Buscaba que su figura fuera casi un dios, la de un dios, ¿ya? Y eso, a pesar de todo, comenzó a mejorar la economía italiana, ¿ya? Entonces, como la economía mejoraba, Mussolini comenzaba a validarse como un buen líder para los italianos, por supuesto, y por lo tanto comenzaron a creer más y más en él. Y por lo tanto eso hace que comenzara a obtener cada vez más poder y por lo tanto cada vez tuviera más, digamos, más poder y menos cuestionamientos. Sobre todo, la figura de Mussolini fue ensalzada, fue masificada por la educación. La educación comienza a jugar un rol importante acá, ¿ya? La propaganda y las grandes concentraciones de masas también, pero la educación juega un rol importante para poder convencer a las nuevas generaciones de la importancia de la figura del líder, del duce en este caso, que él se llamaba el duce, ¿ya? Segundo, tenemos el nazismo en Alemania, con la figura de Adolf Hitler, ¿sí? Así como Italia se ve perjudicada a pesar de estar en el bando ganador, imagínense Alemania que estaba en el bando perdedor, como ya lo habíamos comentado, humillada, con la responsabilidad entregada de que tenía que pagar indemnizaciones, entregar territorios, disminuir su ejército, porque decían, ¿sabe qué? Ustedes fueron los responsables de la guerra. Eso fue lo que se les planteó a Alemania. Y por lo tanto eso a los alemanes los dejó ya con un sentimiento de revanchismo, de venganza. Si a eso le sumamos gobiernos débiles y una superinflación a tal nivel, una crisis económica tal grande, una de las más grandes que se ha visto en la historia del planeta, eh, comienza a generar un caldo de cultivo para que surjan movimientos de este tipo, movimientos totalitarios. ¿Ya? Por ejemplo, la crisis económica fue tan grande eh, que la gente utilizaba los billetes para comprar. No lo utilizaba para comprar porque no valía nada. Podían ir con una carretilla, literalmente, con una carretilla de dinero a comprar y no valía nada. Entonces la gente lo utilizaba para poder decorar sus paredes, hacer como papel mural, porque era más barato usar billetes como papel mural que comprar papel mural. ¿Ya? A ese punto llegó la crisis económica. Y en ese contexto es que surge el Partido Nacional Socialista liderado por Adolfo Hitler. Ya anticomunista, muy nacionalista, que creía que Alemania era el centro del mundo y por lo tanto debía comenzar a expandirse, a buscar su espacio vital, represivo,
y que estaba contra los gobiernos liberales como el de Estados Unidos, vale decir, contra el capitalismo. Era anticapitalista pero anticomunista también a la vez. Pilares de este régimen era primero la superioridad racial, ya a diferencia de los italianos, acá ya sí hay un claro componente racial donde ellos decían, Hitler decía que ellos provenían de los arios, ¿ya? De los arios, que era una tribu que surgió eh, más o menos, más o menos en el año 500, por ahí, en India, y que tenía las características propias que nosotros conocemos, rubios, altos, ojos azules. Y ellos planteaban que eran de ahí, los alemanes provenían de ahí, por lo tanto eran una raza superior. Segundo, segundo, la búsqueda del espacio vital. ¿Qué quiere decir esto? Que Alemania requería un espacio más grande del que tenía para poder desarrollarse, ¿sí? Y que por lo tanto para eso ellos debían expandirse, conquistar otros territorios, sobre todo unir a los territorios que tenían cierta ascendencia común, como por ejemplo con Austria, ¿ya? Por lo tanto, Alemania debía expandirse para poder absorber a todos esos países y formar una gran Alemania. Tercero, el racismo, sobre todo con los judíos a los cuales se les responsabilizaba de las grandes crisis económicas, incluyendo la crisis del año 29, pero no tan solo con ellos, sino que también con gitanos, homosexuales, por ejemplo, ¿ya? Y con ellos se utilizaba la violencia, lógicamente, que generalmente los llevaba a la muerte. Y por último, tenemos al régimen estalinista en la Unión Soviética, ¿ya? Cuando muere, cuando muere Lenin, Lenin abandona el poder y muere, ¿ya? En, en la Unión Soviética había dos personas que luchaban el poder, ¿ya? Estas dos personas eran León Trotsky y José Stalin, o Joseph Stalin, ¿ya? Hay que recordar que Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial, hay una revolución en ese país y establecen el nuevo régimen y crean esta nueva nación que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la Unión Soviética, ¿ya? Y Lenin es su primer líder. Bueno, cuando Lenin sale del poder, aparecen estos dos personajes que son los sucesores, ¿ya? Pero es finalmente Stalin el que asume el poder y Trotsky comienza a quedar olvidado hasta que muere, es asesinado, ¿ya? Stalin establece una dictadura, claramente, donde él era el líder, el gran líder, al igual que los otros dos personajes nombrados, con un partido único que ya existía, que era el Partido Comunista, y con la eliminación de toda oposición. Cualquier oposición a él, no tan solo al partido, sino que a él como persona, como figura, era eliminada. La idea de Stalin era que la tierra fuera un bien colectivo y no individual, o sea que la tierra pudiera ser trabajada por grupos colectivos y por las personas, eliminar la industria privada, la propiedad privada en general, todo debía ser del Estado, y el control de la industria. Stalin logró algo increíble, económicamente hablando. Cuando Rusia entra a la guerra, era uno de los países más atrasados de Europa, ya un país campesino. Pero bajo el gobierno de Stalin, sobre todo con un sistema económico que se llamó
o con una organización económica que se llamó planes quinquenales, Stalin logró mejorar rápidamente la economía. Stalin planteaba objetivos a 5 años económicos donde debía desarrollarse un tipo de industria en 5 años, independiente de cómo se logre. ¿Ya? Y eso era planificado por el Estado. Y eso logró que en corto tiempo la Unión Soviética pasara de ser un país campesino a la segunda potencia del mundo, junto con Estados Unidos. ¿Ya? Y a tal nivel que la Unión Soviética no se ve afectada por la crisis del 29, al contrario, de los pocos países del mundo que mejoraron su economía en ese periodo. Entonces se veía como una alternativa bonita. El problema es que internamente había un gobierno represivo, donde cualquier disidencia era eliminada, con una policía secreta, ¿ya? Eh, Utilizaban una forma de control de la población que se llamaba las purgas, y eran enviados a trabajar a campos de concentración las personas que se oponían de cierta forma al gobierno o que no desarrollaba lo que esperaba del gobierno, ¿ya? Y eran enviados a trabajar a lugares complicadísimos, como a Siberia, por ejemplo, donde las temperaturas podían llegar hasta los 60 grados bajo cero. Por lo tanto, eran enviados prácticamente a morir. ¿Ya? Por lo tanto, estos regímenes, a pesar de tener ciertas características diferentes, también tenían bastantes características en común. ¿Ya? En parte, porque obviamente una guerra como la Segunda Guerra Mundial es multicausal, en parte el surgimiento de estos tipos de gobierno va a explicar de cierta forma lo que es la Segunda Guerra Mundial, perdón. ¿Ya? Bien, éxito en su trabajo, chicos, espero que les vaya muy bien. Cualquier duda o consulta la pueden hacer llegar por los medios correspondientes. Así que eso sería. Nos vemos en una próxima entrega y chao, chicos.